La Revolución Mexicana fue una de las guerras más sangrientas de nuestra historia. Duró una década y dejó aproximadamente 3,5 millones de muertos. Pero mientras miles de campesinos, obreros y soldados morían por un ideal, hubo algunos que tras la guerra terminaron más ricos que nunca. ¿Quiénes fueron estos revolucionarios que saltaron del caballo a la riqueza? Hoy en Comunicreando les cuento la historia de los revolucionarios que se hicieron millonarios después, justamente, de la revolución. El precio de la revolución. La Revolución Mexicana comenzó en 1910 con un grito de justicia: sufragio efectivo, no reelección. Pero muy pronto ese ideal se convirtió en una guerra brutal. Villistas, zapatistas, carrancistas, constitucionalistas, todos luchando por el poder. El resultado: 3,5 millones de muertos, millones de desplazados y un país en ruinas. Pero tras el caos surgieron nuevos líderes y algunos de ellos aprovecharon la oportunidad para hacer negocios, conseguir tierras, cargos políticos y amasar fortunas. Veamos. Empecemos con Plutarco Elías Calles. Participó en la revolución como militar y después fue presidente de México de 1924 a 1928. Pero lo interesante viene después. Calles no solo se hizo del poder, también acumuló propiedades, ranchos, minas, acciones y dinero. Fue uno de los primeros en crear redes de influencia política y empresarial que controlaban desde el campo hasta los bancos. Calles fue el hombre fuerte de México después de la revolución y también uno de los más ricos. ¿Su secreto? Controlar el gobierno como si fuera su empresa. Cobraba impuestos revolucionarios a cambio de favores y hasta se asoció con empresas estadounidenses. Eso sí, los campesinos que lo siguieron jamás vieron un peso de esa fortuna. Cuando dejó la presidencia, seguía mandando desde las sombras, en lo que se llamó el maximato. Por cierto, tengo un video que explica el maximato y la liga se las dejo aquí y en la descripción de este capítulo. Y por supuesto a don Plutarco no le faltaba el dinero. Otro caso claro, Álvaro Obregón. El general invencible, el que perdió un brazo en batalla, pero quien no perdió la ambición. Después de la revolución fue presidente entre 1920 y 1924, y aunque venía del campo, terminó siendo un terrateniente poderoso en Sonora. Compró haciendas, exportaba garbanzo e hizo negocios con empresas estadounidenses. Obregón no solo fue un revolucionario, también fue un empresario millonario. De hecho, su regreso a la presidencia en 1928 fue impulsado por sus propios intereses económicos, pero fue asesinado el 17 de julio de ese mismo año por José de León Toral. Emilio Portes Gil, el abogado que se benefició de la reforma agraria. Él firmó leyes para repartir tierras, pero las mejores siempre caían en manos de sus compadres. Mientras los pueblos seguían en la miseria, su círculo se llenaba de propiedades. ¿Justicia social? Solo en el discurso. Emilio Portes Gil fue uno de los presidentes que obedecían a Calles durante el maximato y gobernó el país del 1 de diciembre de 1928 al 5 de febrero de 1930. Abelardo L. Rodríguez, el soldado que compró medio norte de México. Este general empezó con un rifle y terminó con un imperio de casinos, hoteles y minas. Mientras el país se recuperaba de la guerra, él se hizo dueño de bancos y hasta de la Compañía de Luz de Mexicali. ¿Revolución? Pues para él, porque fue un negocio redondo.
Fue presidente de México de 1932 a 1934 y de hecho fue otro de los presidentes que obedecían a Calles durante el maximato. De hecho, fue el último. Tomás Garrido Canaval, el caudillo que se hizo rico con el sudor ajeno. Este fanático antirreligioso gobernó Tabasco de 1920 a 1924 y de 1931 a 1934. Lo hizo con mano de hierro y se enriqueció esclavizando a campesinos en sus plantaciones. Lo peor, usaba impuestos revolucionarios para financiar sus negocios. Libertad solo para su bolsillo. Lázaro Cárdenas, ¿la excepción? Pero no todos los revolucionarios se hicieron ricos. Lázaro Cárdenas, por ejemplo, es recordado por su austeridad. Fue presidente de 1934 a 1940. Nacionalizó el petróleo y repartió tierras. Se dice que vivió con sencillez y murió sin una gran fortuna. En su caso, el poder no se tradujo en riqueza personal, aunque sí construyó una poderosa estructura política, el PRI moderno y la escuela política que hasta hoy en día recibe su influencia. Los generacionales del PRI. Pero los que sí se hicieron ricos fueron los herederos de la revolución. Muchos hijos, nietos y compadres de revolucionarios recibieron tierras, cargos públicos y contratos. Algunos se convirtieron en gobernadores, empresarios, caciques o líderes sindicales. Así se formó una élite revolucionaria que vivía con lujos, viajaban al extranjero y decían representar al pueblo. Así como muchos hoy en día. Esta élite fue la que construyó el sistema del PRI, que gobernó México por más de 70 años y cuyas ramas ahora se encuentran presentes en los diferentes partidos políticos existentes, teniendo una presencia muy importante en el partido gobernante actual. Bueno, pero ¿qué hay de Venustiano Carranza? También se le conoce como el primer jefe del ejército constitucionalista. Fue presidente de 1917 a 1920 y acumuló grandes propiedades, minas y conexiones comerciales. Aunque decía ser defensor de la Constitución, también aseguró sus intereses. Durante su gobierno, concentró el poder y recursos en su círculo cercano. Tan evidente fue esto que en la época en que Venustiano Carranza gobernaba, entre la gente se acuñó un verbo que era carrancear, el cual significaba simplemente robar. Irónicamente, murió traicionado por otros revolucionarios que querían su lugar. Aquí un par de nombres más. Generales como Juan Andreu Almazán y Manuel Ávila Camacho acumularon fortunas en silencio. Minas, ferrocarriles, contratos con el gobierno, todo mientras el pueblo seguía comiendo tortillas con sal. Y muchos se preguntan, ¿Pancho Villa y Emiliano Zapata se hicieron ricos? La respuesta corta es no. Ambos fueron líderes populares, pero no acumularon riquezas personales. Villa robaba trenes y haciendas, sí, pero usaba ese dinero para pagar a sus soldados y mantener su ejército. Hay quienes lo consideran un héroe y otros un simple bandolero y asesino. Murió emboscado en 1923 sin grandes propiedades ni fortuna. Zapata, por su parte, vivió con lo justo. No era una persona pobre, ya que sí poseía tierras, lo que lo convertía en un terrateniente. De hecho, su participación en la revolución también obedecía a sus propios intereses como propietario de tierras, aunque hay que decir que no vivió entre lujos. Zapata le dio grandes dolores de cabeza al presidente Francisco I. Madero, hasta que murió emboscado en 1919. Su movimiento fue traicionado. La Revolución Mexicana prometía justicia, igualdad y libertad, pero también abrió la puerta para que algunos se enriquecieran con el poder. Mientras el país lloraba a más de 3 millones de muertos, unos pocos repartían tierras, contratos, cargos y negocios entre sus amigos.
Así nacieron los revolucionarios millonarios y con ellos la clase política que gobernaría México por décadas. ¿Fue esta la revolución por la que tantos murieron o solo una guerra civil que provocó un simple cambio de manos en el poder? ¿Pero qué opinan ustedes, comunicreativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.